Bueno, buenos días. Se escoge el micrófono, sí. Buenos días a todos. Yo soy Pedro Gonzalo, el presidente de la Fundación Formación y Futuro. Y quiero agradeceros, en primer lugar, su presencia aquí, pero quiero agradecer muy especialmente a Joan Castells, que es el presidente de Fiat Seguros, porque siempre que tenemos un evento con la Fundación nos deja gratuitamente este auditorio y, por lo tanto, pues le quiero agradecer esa deferencia que tiene con la Fundación Formación y Futuro para dejarnos este auditorio en los actos que hacemos. La Fundación, la verdad es que se esfuerza por difundir conocimientos que estén siempre implantados en las nuevas tecnologías, ¿no? En este sentido, creemos que hoy en día las nuevas tecnologías están poniendo una disrupción importante en ámbitos y en entidades y, por tanto, esta disrupción está ocasionando que desde las propias entidades tengan que esforzarse por innovar y reinventarse, que un poco es lo que mueve el progreso de estas entidades, ¿no? Entonces, desde la Fundación tenemos gran esfuerzo. Dicen que no me oye. Tenemos un gran esfuerzo por realmente impulsar estas nuevas tecnologías específicamente en el ámbito de la salud. ¿Y por qué en el ámbito de la salud? Bueno, pues reúne tres factores, como esta jornada, en el cual la primera es porque hemos hecho otros seminarios y otras jornadas y la verdad es que han tenido bastante éxito por su contenido y por la proyección que han tenido posteriormente. En segundo lugar, porque el tema de la salud es un tema muy significativo, muy importante para todos, es trascendental y es uno de los bienes más preciados que podemos tener y que la verdad es que muchas veces no nos damos cuenta, sobre todo si nos encontramos bien. Y el tercer motivo por el cual estamos haciendo cosas de la salud es porque da la casualidad que en mi última etapa profesional, yo siempre he estado vinculado al mundo empresarial y a la empresa, etcétera, pues me he visto inmerso en el ámbito sanitario. En estos momentos, pues presido la Mutua Sepello, dedicada a las accidentes de trabajo. Estoy presidiendo el Consejo Económico de la Fundación España Salud, que une médicos y laboratorios, y me acaban de elegir ahora presidente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, con lo cual me veo en esta etapa muy implicado en la salud y, por tanto, pues, encantado desde la Fundación fomentar y desarrollar estos temas de la salud. Hoy contaremos con la participación de expertos en el ámbito sanitario, españoles y que están en España y fuera de España. España está en Washington, para hablar sobre la historia de la medicina de precisión y la utilidad clínica de los biomarcadores y sobre la medicina de precisión en España y el impacto de una estrategia de acceso universal. La verdad es que el poder adelantar estas nuevas proyecciones de la tecnología pues están haciendo que haya una evolución trascendental en todos estos ámbitos. Solo por poner un ejemplo de la aplicación de las tecnologías en el ámbito de la salud, pues hoy hay aparatos que, moviendo los labios, te leen lo que estás diciendo. Pues también con una cámara convencional puedes analizar el proceso corporal e incidir en pantallas para ver todo el progreso de recuperación de accidentes bastante trágicos. Y luego se puede establecer diagnósticos muy precisos en distintos ámbitos, como cáncer de mama, como también la apendicitis crónica, etcétera. Y digamos que los biomarcadores están justamente en esta línea de tratar de predecir las enfermedades y, por lo tanto, pueden realmente pues, aportar una importante contribución a la situación sanitaria. Y precisamente yo recuerdo pues que unas palabras no, un hecho del doctor Valentín Fuster, que sí fue muchos años, presidía el Consejo Sanitario de Estados Unidos, en que decía que la financiación de la sanidad, del sistema sanitario, ha de ser a base de la medicina preventiva, porque es la única que puede realmente financiar, porque si lo basamos en la curación de las enfermedades, el coste es muy elevado y, por lo tanto, entendemos que el futuro del sistema sanitario está precisamente en la medicina preventiva. Y desde las mutuas, lo estamos haciendo precisamente en fomentar la medicina o las situaciones preventivas en las empresas, ¿no? Y bueno, y nada más, que espero que sea interesante para ustedes esos contenidos que se expliquen aquí. Agradecer unos más a ponentes y a moderadores y a ustedes por su presencia. Muchas gracias. Bueno, pues
Buenos días, muchísimas gracias. Después de la bienvenida que nos ha dado el presidente de la Fundación Formación y Futuro, pues tenemos por delante el reto, quienes me acompañan en la mesa, de unos minutos intentar trasladarles a todos ustedes qué es esto de los biomarcadores, ¿no? Lo importante es escucharles a ellos y les voy a ceder la palabra inmediatamente. Pero ya les adelanto que los biomarcadores están siempre con nosotros, no es novedoso. Y un biomarcador es simplemente una muestra biológica de un tejido, de la sangre, de un fluido corporal que somos capaces de medir y ver realmente y distinguir lo que es normal, lo que se separa un poquito de esa normalidad que hemos establecido e incluso que nos hace pensar que tenemos algo patológico o algo que nos hace pensar en esto. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora mismo de una manera muy significativa? Pues que en las últimas 2 décadas, desde que se secuencia el genoma, pues somos capaces de conocer todavía mucho más estas características, ¿no? Y somos, como decía el presidente de la Fundación, capaces ya de predecir, pronosticar hacia dónde puede ir un estado de salud o de enfermedad, e incluso algo también muy importante, si hacemos o no hacemos algún tipo de intervención terapéutica o algún tratamiento, estos marcadores, que no dejan de ser indicadores de lo que estamos haciendo, nos van a decir realmente si vamos bien, no vamos tan bien, y todo esto va en beneficio siempre del paciente, ¿no? Entonces, nosotros como médicos siempre hemos trabajado así. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Como me decía una persona a la entrada, que todo esto ya avanza de una manera tan exponencialmente grande que somos incapaces ya de gestionar tanta información y de que todo esto nos sirva como aliado en un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento, que es lo que queremos. Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta jornada y ellos nos van a ayudar precisamente a entender mejor todavía esto, con los diferentes tipos, clasificaciones, cuáles ahora mismo se están utilizando y para qué. Y en este sentido, en esta primera mesa va a empezar el profesor Fernando Vidal Banacocha, que nos va a introducir en la historia de la medicina de precisión, porque como decía el presidente de la Fundación, si algo va a ayudar esto es a que se cumpla eso que siempre los médicos hemos dicho, de que no hay enfermedades sino enfermos, y de que en la medida que conocemos mejor al paciente podemos hacer un diagnóstico, un tratamiento mucho más personalizado. Esto que ahora se dará. Y como él decía, lo que han venido a ayudar las nuevas tecnologías es a gestionar toda esta información, ¿no? A integrar toda esta información y sacar valor. Luego también el doctor Javier Hernández Losa nos va a situar todo esto realmente, cómo lo podemos usar en la clínica y cómo es un aliado ahora mismo en la decisión médica. Y por último, también lo decíamos, nada de todo esto es posible hoy en día con la gran cantidad de datos que gestionamos, siendo de la mano de las nuevas tecnologías. Tecnologías emergentes, disruptivas, como ustedes les quieran llamar. Pero algo ha cambiado que nos obliga a pensar de manera diferente y a ayudarnos a este tipo de herramientas. Y con eso terminará el doctor Dominic Pust. Entonces, yo creo que sin más, tienen en la agenda, tienen el pequeño currículum de ellos. No, yo creo que lo importante es escucharles, y van a hacer una intervención pues, ajustada al tiempo y luego se someterán a algunas preguntas, lo que el tiempo nos dé. Muchísimas gracias a los tres. Fernando, cuando quieras. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos los organizadores por haberme invitado. La verdad es que sí, estamos en un tiempo de transición desde una medicina tradicional a la medicina de precisión. Y por tanto es muy importante que eso se entienda desde el punto de vista social, no solo desde el punto de vista académico y asistencial. Porque sí que es cierto, la salud es lo más importante. Lo que pasa es que, obviamente, intentamos no pensar en ello todo el día, pero sí que es cierto que cada vez más tenemos que educar sobre esto, porque esto nos va a ayudar
a tener un equilibrio social y económico en todos los ámbitos y a que seamos más inteligentes, más optimistas y hagamos todos mejor todo, ¿no? Entonces, dicho esto, sí que es cierto que los actores que van a participar en todo este movimiento de reconstrucción de nuestra forma de gestión sanitaria y de desarrollo sanitario, pues tiene un montón de retos, ¿no? Y esto es algo que nosotros estamos percibiendo ahora, pero otros que nos han precedido y que eran igual o más listos que nosotros porque venían desde un minuendo mucho mayor y han tenido que ser más creativos todavía, pues claro, también lo han pensado. Y por eso pues me voy a permitir hablar un poquito del ayer y otro poquito del hoy, ¿eh? No me voy a pasar del tiempo. Porque una de las cosas que aprendes cuando llegas a catedrático es ajustarte al tiempo. El profesor que le examinan para llegar a catedrático en España, hasta hace poco, ahora ya no, pero hasta hace poco la gracia estaba en que lo hiciera en los 60 minutos que tenía que ajustarse, ¿no? Pues me ajustaré. Vamos. Sí, porque no tiene 60 minutos. Hay solamente 6, hay solamente 6. Bueno, pues una de las cosas solamente rápidas que quiero decir es que hemos entendido a través de esta diapositiva, la parte de aquí, que realmente nuestro entorno, la dieta que tenemos, el estilo de vida que tenemos y nuestras relaciones psicosociales nos afectan al mecanismo de enfermar. Eso lo sabíamos, pero no sabíamos por qué. Y nos afectan al mecanismo por el cual desarrollamos luego la enfermedad. Y luego nos afectan al mecanismo por el cual, si se nos cronifica la enfermedad, aparecen comorbilidades. Por tanto, como veis aquí, pues la flecha va cayendo hasta abajo, además de tener unos circuitos. Y eso es lo que ahora tenemos que entender con esos biomarcadores. Hace casi 2 siglos, ya uno de los fundadores de nuestra medicina contemporánea lo dijo. Los médicos tratan la enfermedad, pero los buenos médicos tratan a los pacientes. Y tratar a los pacientes es un reto, porque somos muy heterogéneos. Y por eso también decía que la medicina sería una ciencia, pero no lo es, tiene que ser un arte, porque en realidad tienes que imaginarte y crear un poco la interpretación del que tienes delante. Y por eso había médicos que eran artistas, porque es que descubrían todo. Bueno, cuando lo descubrían, el nivel de equivocarse pues era enorme, ¿eh? Pero la medicina avanzó y hacia finales del siglo XIX, como sabéis, con toda la revolución que tuvimos de nuestra biología, de la genética, la microbiología, la química, hubo médicos que eso supieron trasladarlo al mundo asistencial y metieron el análisis microbiológico y metieron los análisis bioquímicos dentro de los tejidos que estudiaban ya microscópicamente. Y todo eso fue ya un esfuerzo de precisión. Gracias a eso aparecieron los internistas, que se especializaban más en las medicinas, en las enfermedades más complejas, frente a los médicos más generalistas. Y todo eso nos llevó ya a ir hacia la medicina de precisión, claramente. Y llegamos al siglo XX, y voy a poner la diapositiva de los patólogos, porque es que hay que reconocer que los patólogos se obsesionaron por ser precisos y clasificar la enfermedad de una manera precisa. Y por tanto eso nos obligó pues, a buscar dónde estaba la explicación de cómo nos nacía y nos evolucionaba el cáncer. Y aquí tenéis la imagen de un cirujano francés que entendió lo que eran las metástasis. Un patólogo insigne alemán que entendió que los cánceres crecían sobre todo en lugares donde había células inflamatorias y ya lo relacionó con la respuesta inmune. Otro patólogo que encontró células tumorales circulantes en las autopsias de pacientes que se murieron de cáncer, con lo cual demostró que seguramente viajaban células desde un tumor primario hasta un lugar donde formaban metástasis, muy importante. Ahora se han utilizado eso mucho. Y finalmente, otro patólogo inglés que nos demostró también claramente a través de autopsias que los tumores tienen una regulación en los lugares de localización primaria y otra regulación en los lugares donde asientan formando metástasis. Y todo eso hay que conocerlo para saberlo tratar. Y en el siglo XX aparecieron los médicos más científicos que hacían de bisagra entre la investigación y la asistencia.
Y esos médicos bisagra a los que les debemos tanto son los que han hecho posible que lleguemos al siglo XXI a la medicina de precisión. Han utilizado lo que llamaban la medicina translacional, desde la cama del paciente al laboratorio y desde el laboratorio al paciente. Y como estos, pues hay muchísimos más, pero os he traído aquí a 5 que llaman la atención por lo que han podido contribuir. Por ejemplo, César Milstein, a mi derecha, es el que inventó los anticuerpos monoclonales. Sin ellos, los patólogos nunca hubieran podido identificar en los tejidos dónde estaban las características específicas. Frederick Sanger es el que nos metió en todo lo que es la secuenciación del ADN. Renato Dulbecco es el primer médico que se le ocurrió infectar con un virus células y vio que se hacían tumorales. Por tanto, descubrió la oncogénesis viral. Charles Dinarello descubrió que el factor de la fiebre era la interleucina 1 con otros. Y luego que había reguladores negativos que nos bajaban la fiebre. Y Judah Folman descubrió que el cáncer crece también con la ayuda de la vascularización del tumor y descubrió el factor. Y la Avastina es la consecuencia, un tratamiento dirigido es la consecuencia de eso. Es decir, que como veis, es realmente importante todo lo que se ha venido haciendo. Y ahora, en este momento, tengo aquí a mi derecha a un insigne patólogo que ya no utiliza solo la morfología que ve al microscopio para indicar el diagnóstico del tratamiento, sino que utiliza la medicina molecular, la biología molecular y la genómica. Entonces, claro, la medicina de precisión necesita a estos patólogos para justamente precisar el diagnóstico y guiar la terapéutica y beneficiar al paciente. Y ahí es donde apareció el mensaje de la nación hecho por Obama hace 7, 8 años, que fue el primer presidente de gobierno que dijo, señores, hemos llegado a la medicina de precisión, ¿vale? Hay que invertir, hay que organizarse, las empresas, el mundo académico, la asistencia, los pacientes, en fin, muy importante, porque otros han tenido que seguir el modelo. Y llegamos solamente, por dar una pincelada sobre el cáncer, pues a que entendáis cuánto importante va a ser la medicina de precisión. Pero cuando un cáncer surge, lo primero que hace es acompañarse de su entorno. Y con el entorno crece. Pero el entorno no es el mismo para cada uno. Por tanto, hay ahí un matiz de precisión. Y luego juntos crean una respuesta fisiológica en nuestro cuerpo, que es la que al final en algunos aflora como un problema paraneoplásico. Y todo eso es el principio de una regulación sistémica del cáncer. Si quitas el cáncer sin conocer eso, no conoces al paciente. A nosotros nos quitan los cánceres lo antes posible, claro, pero no nos estudian para saber cómo se reguló y cómo el cáncer ha regulado el cuerpo, con lo cual la posibilidad de éxito es pequeñísima. Y aquí os pongo una diapositiva para que veáis cómo cuando nos nace un cáncer colorectal, lo primero que hace no es invadir el hígado, ya lo invadirá en 10 años, pero cambia el hígado. La forma en la que lo cambia determina que luego aparezcan o no metástasis. Eso hay que diagnosticarlo. Y si nunca aparecen ahí metástasis, la forma en la que el hígado, 1,5 kilos de células, producen moléculas, cambia al pulmón, pues tampoco la conocemos. Y la forma en la que la respuesta pulmonar a lo que le ha dado el hígado cambia luego al propio tumor primario, si no lo hemos quitado, tampoco lo sabemos. Con lo cual, veis, necesitamos biomarcadores, necesitamos patrones y necesitamos realmente pues, irnos a una medicina que realmente pues, nos ayude a catalogar a cada uno de nuestra enfermedad. Aquí veis el ejemplo del melanoma que nos nace en el ojo, un melanoma muy maligno, solo metastatiza en el hígado, pero si tienes 32 biomarcadores transcripcionales muy concretos, sabes desde el principio si te vas a morir. Y si no, te vas a morir. Eso es muy importante para el seguimiento del paciente, para el tratamiento. Y con esta diapositiva termino casi, porque en realidad hemos ido desde una medicina tradicional a una medicina de precisión, se han producido intersecciones entre la biotecnología y la medicina tradicional que han dado lugar a una medicina genómica, se han producido intersecciones entre la medicina tradicional y todo el mundo MedTech y ha nacido la medicina digital y de biosensores y finalmente arriba se ha intersectado la biotecnología con la informática y ha dado lugar a una bioinformática clínica y a un conjunto de soluciones radiogenómicas de todo tipo que en este momento pues, nos llevan pues, a esta medicina de precisión del siglo XXI en la que estamos en la antesala todavía, ¿no? ¿Qué retos hay? Mucha evidencia que hace falta.
mucha integración de biomarcadores en todas las enfermedades, de todas las especialidades, muchas terapias dirigidas, mucha infraestructura nueva en los hospitales y mucha reorganización asistencial, una economía sanitaria nueva, una educación médica que nos está produciendo en general a nivel de grado y de pregrado y finalmente un filtrado de coste-efectividad. Ya he terminado. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Fernando. Damos la palabra ahora al doctor Javier Hernández Losa. Yo creo que después de escuchar al profesor Villalba Lacrocha, es que le ha mandado ya toda la carga a él. Nos ha hecho la introducción, nos ha hecho la historia, pero te ha dicho, y ahora vosotros nos tenéis que decir cómo lo clasificáis, cómo los tipificáis, para qué sirven, etcétera, etcétera. O sea que te toca a ti. Muy bien, pues muchas gracias y evidentemente reitero primero el agradecimiento, ¿no? Para mí siempre es un placer que te inviten a hablar y sobre todo de algo que hacemos en el día a día. Es decir, lo que os voy a contar es lo que hacemos todos los días y no es ciencia ficción, sino es la realidad. Pero es verdad que nos han hecho una introducción perfecta tanto de biomarcadores como de aplicación, con lo cual me lo han dejado en bandeja. Primero de todo sería medicina de precisión y es verdad que hay diferentes definiciones para ello, ¿no? Medicina de precisión. Esta es una de ellas, no es es una de ellas la que os traigo, pero quizás sería aplicada en que a los pacientes, haciéndoles esos estudios de biomarcadores, vamos a establecer realmente tanto el riesgo como la predicción de un tratamiento, es decir, podemos saber quiénes van a ir bien, quiénes van a ir mal, con qué fármacos, y darle, digamos, en el mensaje final, el mejor tratamiento de manera individualizada a cada paciente. Ese es el sueño que vamos detrás de ello. A día de hoy damos los mejores tratamientos en función de base de las alteraciones encontradas. No individualizada, pero sí estratificada. Pero iremos y llegaremos a ello seguro. Y como ha comentado Jaime, ¿qué es un biomarcador? Pues fijaros, esta es una definición que hizo un grupo de consenso en el NIH hace prácticamente 12 años, que lo que dice que es una característica medida y objetivamente realizable, como un indicador de un fenómeno normal o de un fenómeno patológico. Es decir, es cualquier cosa, vamos a decirlo así, en palabras llanas, que nos indique lo que va bien y algo que va mal. Y luego existen 5 características que son importantes para ver que estos biomarcadores se implementan en una realidad clínica. Muchos de ellos se caen porque no cumplen alguno de ellos. El primero es que tiene que estar basado en la evidencia científica. Encontrar un biomarcador que no sepamos explicar y que no sepamos que funciona, realmente no tendrá mucho éxito. Tiene que ser reproducible y validado en diferentes modelos. Y aquí es donde también muchos de los biomarcadores se caen. Es decir, se tiene que reproducir tanto aquí como en Japón como en Estados Unidos. Si no, realmente no será un buen biomarcador. Se tiene que conocer el papel bioquímico de él, y ahí viene el conocimiento, y hay que estudiar el por qué y cómo funcionan. Luego tiene que estar realizado en pacientes con alta sensibilidad y especificidad. Aquí viene de impacto la calidad, es decir, hay que hacer biomarcadores, pero hay que hacerlos bien. No sé si muchos o pocos, pero los que hagamos bien. Y el final es de perogrullo, pero hay que decirlo. Tiene que tener un impacto clínico. Si no, tendrá una significancia estadística con una P muy buena, pero realmente eso no le aportará nada al paciente, con lo cual probablemente tampoco llegue. Y biomarcadores, como se ha definido, tenemos a lo largo de toda la evolución del paciente. Tenemos desde el principio, ¿vale? Evaluación de riesgo. No sé si esto funciona. Bueno, van viendo la trayectoria desde totalmente pacientes sanos en la población, que son los síndromes hereditarios, con lo cual un paciente que es sano pero es un portador, probablemente haya que estudiarlo, identificarlo. Hacer una detección precoz, los programas de cribado, el cribado del papilomavirus para el cáncer de cervix, el de sangre oculta en heces, el PSA para próstata. Todos estos los que nos van a decir es que de la población vamos a encontrar aquellos pacientes que tienen riesgo de padecerlo. Y luego tenemos cuando tenemos sintomatología, tenemos pacientes ya con un diagnóstico o con un tratamiento. El primero podemos dar factores pronósticos o factores predictivos y una vez que hemos extirpado este tumor, como se comentaba antes, podemos tener marcadores que nos van a predecir y nos van a monitorizar a los pacientes para predecir una recaída y tener esa recaída preparada una segunda línea de tratamiento. Y dentro de los biomarcadores tenemos 2 grandes grupos. Uno de ellos son los pronósticos. Y en este caso, quizá no sean los más
passion, ¿vale? Son los que uno quiere saber, pero realmente lo que nos van a decir es que qué pacientes van a tener un alto riesgo de recaída versus un bajo riesgo. Independientemente del tratamiento, sabemos que hay unos tumores que van a ir mal y otros que van a ir peor. El ejemplo del melanoma uveal era perfecto. Algunos van a ir mal y otros peor. Esos son los biomarcadores pronósticos. Pero tenemos los predictivos de terapia, que quizá ahora, cuando tenemos un tumor ya avanzado, son los que más están en boga. Es decir, vamos a decir y vamos a seleccionar en base a este marcador cuál va a ser el tratamiento más eficaz con la menor toxicidad. Y para ello hay que estudiar, y estudiar, uno de los grandes retos ha sido el estudio de las vías de señalización. Y aquí os traigo un ejemplo. En la parte de arriba serían los receptores, esto simula una célula, donde ven en sí en rosa los receptores, luego unas vías de señalización, un montón de moléculas, no les mareo, y al final la parte de abajo sería los factores nucleares que van a activar un programa de transcripción en función de estas alteraciones. Esto, como pueden suponer, en células normales está altamente regulado, pero en células tumorales realmente está desregulado. ¿Y eso qué hace? Hace que bajo este prisma cada una de esas moléculas, tanto de receptores como intermediarios, tenga un potencial tratamiento. Y esto es la punta del iceberg. Esto estamos hablando de señalización celular. Y esto son las rutas o, digamos, la transformación de una célula normal a una célula tumoral. En una revisión de los Hallmark de cáncer de Hanahan y Weinberg, están ya en su tercera edición, describen hasta 12 potenciales rutas que una célula normal tiene que desregularse para adquirir un potencial de tumor. Y cada una de estas vías complejas, pues lo que va a tener es una serie de tratamientos específicos. De tal manera que lo que les vengo a decir es que la punta del iceberg es estudiar el mecanismo, pero que todos estos mecanismos se van compensando. Es complejo el mundo y realmente de ahí vienen los avances que estamos teniendo, que ya nos gustarían que fueran muchísimo más rápidos. ¿Y esto cómo ha impactado y cómo ha cambiado? Pues mirar, en 3 pasos. Esto es un ejemplo de hace 22 años, ¿vale? En cáncer de pulmón, básicamente lo que se podía decir era que si era un carcinoma de célula grande o un carcinoma de célula pequeña, ya está. Como mucho decíamos si era adenocarcinoma o carcinoma escamoso. Y a partir de ahí se daba quimioterapia. Dobletes, combinaciones, dobletes, con escaso éxito. Todos iban exactamente igual. Bueno, pues 10 años más tarde, con la implementación de estos biomarcadores, veis el quesito cómo se va abriendo, cada una tiene una serie de alteraciones y comienza la terapia dirigida. Y en este caso hay un 40% de los adenocarcinomas de pulmón que son potencialmente tratables. Hoy en día este quesito cada vez es más complejo, cada vez es más pequeño. ¿Por qué? Porque dentro de cada quesito tenemos un fármaco o 2 fármacos que pueden targetear dichos tratamientos o dichos activadores. Con lo cual, a día de hoy, casi un 60% de estos tumores tienen al menos un fármaco que potencialmente pueda tratarse. Y esto, ¿cómo se ha implementado en la clínica? Fijaros, esta es una revisión de las guías consenso, de las guías que las cuales nosotros nos guiamos para decir qué marcadores tenemos que hacer en nuestro día a día en el laboratorio. Y empezamos en 2018, donde estaban mutaciones del gen GFR, reordenamientos de ALK a ROS1, pero en las del 2021, como podéis ver, el número de biomarcadores cada vez es mayor. Estas son las guías internacionales, americanas y europeas. Tenemos unas guías nacionales, por supuesto. La Sociedad de Anatomía Patológica y la de Oncología Médica no están separadas. Tienen un grupo consenso en la cual se ponen de mutuo acuerdo en qué biomarcadores son necesarios en base a la evidencia. Y aquí tenéis esta, no es la última salió hace escasamente un mes, pero básicamente nos van a decir el número de biomarcadores que vamos a mirar en cáncer de pulmón. Y esto es mandatorio y lo tendremos que hacer sí o sí. Cualquier pulmón metastático debe contener estos biomarcadores para su correcto diagnóstico y para su correcto tratamiento. Y al final ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Este ya es mucho más técnica y no les quiero aburrir con la tecnología, pero la tecnología es apasionante, o sea, es fascinante, básicamente. Y os quiero decir un poco que las herramientas que tenemos son múltiples. Tenemos desde la parte de su izquierda la inmunistoquímica, donde vamos a ver la sobreexpresión de proteínas y somos capaces de ver proteínas sobreexpresadas o incluso algunas alteraciones genéticas por proteína. Tenemos hibridación fluorescente, el FIS. Tenemos la PCR, que esto hace años nadie sabía lo que era PCR, pero gracias al COVID hemos aprendido. Hasta mi madre sabe lo que es una PCR. Con lo cual tenemos amplificaciones de ADN
no de VIH, ni tampoco de SARS, pero tenemos de genes o de mutaciones en concreto. Tenemos la secuenciación Sanger, y lo han introducido antes, el doctor Frederick Sanger fue el mentor para descubrir esta tecnología que hasta ahora probablemente ha sido el gold estándar. Y finalmente, una cosa que ahora está muy en boga, la Next Generation Sequencing. ¿Y eso qué será? Pues esto es secuenciar de manera masiva múltiples analitos de la misma forma y poder analizarlos todos conjuntos. De ahí ese gran volumen de datos que luego, como Domènec nos contará, habrá que analizarlos, porque lo que estamos ahora es generando una cantidad ingente de datos que probablemente nos está sobrepasando. Y este es el ejemplo que hemos estado cambiando. Hemos estado cambiando el hacer estas alteraciones de gen a gen, ¿vale?, a pasar a la parte de la derecha, donde podemos hacer secuenciación masiva y de una vez y de una tacada con el mismo tejido podemos tener el conocimiento múltiple de diferentes marcadores al mismo tiempo. Y esto es lo que estamos ahora haciendo. Y para que les cuenten, ya para acabar, no es ciencia ficción. Y para esto lo que tenemos es un programa de oncología de precisión. Aquí en Cataluña, como saben ustedes, hubo una instrucción en 2021, en marzo del 2021, donde el gobierno dijo que realmente iba a apostar por un programa. Y digo un programa y no un proyecto, no es un proyecto de investigación. Esto es un programa al modelo francés que ya estaba inventado. Si las cosas funcionan, copiar y pegar. Tampoco hay que inventar la rueda. Y lo que estamos haciendo es, desde hace 1 año y medio, pues 6 centros de aquí de Cataluña, estamos haciendo secuenciación masiva a los tumores sólidos, con el fin de encontrar estos biomarcadores que les he contado anteriormente en un tiempo récord para que puedan ser implementados en la clínica. Eso quiere decir que si un paciente llega un lunes y tiene un diagnóstico, cuando tenga la siguiente visita con su oncólogo, tendrá toda la información de los biomarcadores para que pueda darle el mejor tratamiento posible. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Javier Hernández Rosa. La verdad es que escuchando a los dos parece sencillo todo lo que cuentan, pero les puedo asegurar que es muy, muy complejo y realmente me sorprende lo bien que lo cuentan y hasta yo soy capaz de entenderles. Entonces, hemos escuchado a un médico, hemos escuchado a un patólogo, nos han introducido en la historia de la medicina y cómo se llega a conocer ahora ya la enfermedad, incluso antes de que aparezca. Y ni reunidos todos los médicos del mundo en un tiempo real y en un mismo sitio, seríamos ahora mismo capaces todos de procesar tanta información. Y ahora mismo necesitamos nuevos compañeros de viaje. Y entonces en los equipos médicos, ahora mismo incorporamos a nuevos profesionales que son los que nos ayudan a unir toda esta información, extraer esta información y sacar ese valor, esa utilidad clínica que los dos nos han dicho, ¿no? Entonces es donde aparecen los expertos en computación, arquitectura de datos, robótica, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido tenemos también el placer y el lujo de tener al doctor Domènec Puig, que también trabaja en este campo, ¿no? Es decir, algo que hasta hace no mucho parecía algo muy alejado, hoy en día está en el centro de todas nuestras decisiones clínicas, ¿no? Y no podemos hacer nada sin vosotros. Entonces, os tenemos que entender, vosotros nos tenéis que entender a nosotros y juntos tenemos que entender a los pacientes. Y estamos en este mismo reto todos, ¿no? Entonces, insisto, aparentemente es muy sencillo, pero os puedo asegurar que es muy complejo, pero ahora el doctor Domènec nos va a ayudar a entenderlo un poquito más todavía. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Como han dicho mis compañeros de mesa, pues agradecer en primer lugar la invitación a esta jornada. Es un placer para mí siempre estar con ustedes y poder acompañarles. Bueno, la verdad es que, siguiendo con el hilo, ¿no?, del discurso, la introducción a la medicina de precisión, el análisis de los biomarcadores, la obtención de biomarcadores, pues bueno, llegamos al punto en que procesar, como estábamos diciendo, toda esta información requiere del recurso de las nuevas tecnologías y de la utilización masiva de datos para poder conseguir que los sistemas que ayudan a la medicina de precisión pues sean capaces de aprender de esta información, ¿no? Entonces, voy a tratar de dar un pequeño contexto, ¿no?
fíjense que esta diapositiva lo que nos dice es la necesidad realmente de recursos y de inversión precisamente a nivel estratégico, ¿no? En áreas estratégicas de investigación de cara a conseguir que el ámbito de salud, la investigación en el ámbito de salud permita avanzar hacia esa capacidad de generar ese conocimiento, esa información que desde el punto de vista, digamos, de la medicina y de la patología, pues se tiene, pero que se ve frenada bueno, pues por la necesidad de procesar muchísima información y de conseguir sistemas que realmente lleguen a la sociedad. Esta diapositiva es un tanto compleja, son los objetivos estratégicos del Plan Marco Europeo en el ámbito de salud, en donde, fíjense que de arriba abajo se marcan orientaciones estratégicas que tienen que ver con, pues evidentemente, ecualizar la capacidad del acceso a salud por parte de todo el mundo, mejorar, incluso mejorando la salud, mejorar la competitividad, mejorar la igualdad de oportunidades, mejorar el hecho de que los países de la Unión Europea, en este caso, que lo podemos extender a nivel mundial, estén preparados ante emergencias. Y fíjense que los impactos claves, los 6 impactos de dimensiones claves que marca el plan estratégico de salud, que para este año en el Plan Marco Europeo pone sobre la mesa este año y el que viene más de 1,5 billón de euros para investigación en estos ámbitos, pues marca la necesidad de avanzar hacia una sociedad pues saludable, ¿no? Viviendo en un entorno y promoviendo un entorno de trabajo saludable, abordando las enfermedades y reduciendo el coste del abordaje, ¿no? Asegurando la sostenibilidad del sistema de salud, buscando, por otro lado, que las tecnologías puedan verse potenciadas, la capacidad de generar tecnología que procese toda esta información que han explicado mis precedentes en la mesa sea abordada, ¿no? Sea posible, que la innovación y la sostenibilidad mantenga un ámbito de competitividad amplio en la industria también relacionado con la salud. Entonces, para focalizar un poco más, ¿no? Beneficios de la inteligencia artificial y del análisis masivo de datos en el ámbito de salud, que es en donde me dedico yo personalmente como investigador en el grupo que tenemos en la Universidad Rovira y Virgili. Dos aspectos clave: ayudar a los profesionales, como resumimos aquí, en la toma de decisiones. Es decir, ser capaces de resolver los problemas de salud implica resolverlos a tiempo, tener los datos a tiempo, procesarlos a tiempo y ayudar al especialista, al médico, digámoslo así de forma general, a tomar esas decisiones y a monitorear al paciente en tiempo y forma. Y otro aspecto fundamental, ¿no? Que es la obtención de datos que sean procesables desde el punto de vista computacional. Es decir, datos que capturen las propiedades, y hablo de propiedades estadísticas, ¿no? Las propiedades intrínsecas que permiten tomar esta toma de decisiones y la curación de datos. Esto es un tema muy amplio, pero no puedo extenderme, pero puedo precisar algunas cosas si luego es necesario. Fíjense en algunas de las limitaciones en el acceso y gestión de datos en el ámbito biomédico. Por ejemplo, todos los temas relacionados con la privacidad, la seguridad, la propiedad intelectual, nos limita la capacidad de acción. Estoy constantemente trabajando en proyectos que tratan datos médicos y los pasos a seguir muchas veces nos limitan la capacidad de acción de encontrar soluciones óptimas y soluciones rápidas. Bueno, esto es un aspecto limitante que hay que abordar, ¿no? La anonimización no es suficiente. No es suficiente porque hay muchos aspectos que escapan más allá de la anonimización, que no son tenidos en cuenta. La interoperabilidad pobre, ¿no? Es decir, datos procedentes de muchos ámbitos que son difíciles de correlacionar y de intergestionar. El acceso a bases de datos públicas, pues que son
sí, existen cada vez más, pero que son limitantes, son limitadas todavía. Luego me referiré brevemente en algunos ejemplos en donde los sistemas modernos de inteligencia artificial avanzando hacia el deep learning precisan de millones de datos para poder ser efectivos. El acceso a millones de datos resulta muchas veces inviable y que esos datos realmente sean válidos, ¿no? Fíjense algunos aspectos clave, ¿no? Los algoritmos que se entrenan, ¿no? Para aprender de cómo calcular, digamos, estos biomarcadores que nos estaban, automatizar el cálculo de estos biomarcadores que nos estaba comentando el doctor anteriormente, pues muchas veces tienen desviaciones, ¿no? Debido a la forma de selección de las muestras y la falta de generalización luego de los resultados es un cuello de botella a superar. Es decir, entrenar información con datos obtenidos en determinados ámbitos y tratar de generalizarlo luego es un reto que debemos de abordar. Las desviaciones también, por ejemplo, por el no balanceo correcto de datos. Pongo aquí el ejemplo de las enfermedades raras, ¿no? Enfermedades raras, quiere decir que hay pocas personas que lo sufren, las pocas que lo sufren pueden estar muy afectadas por ello. Y por tanto tenemos muchos, digamos, verdaderos negativos, digamos, y pocos verdaderos positivos que hay que poder balancear en los sistemas de aprendizaje para que los pocos verdaderos positivos que hay no sean confundidos, ¿no? Por tanto, este es otro aspecto directamente necesario de poder esforzarnos en ello, ¿no? La inteligencia artificial dirigida, por ejemplo, a la ayuda al diagnóstico, pues normalmente no tiene en cuenta nuevos fenotipos, pongo aquí el ejemplo de pacientes con cáncer ahora y con síntomas de COVID, ¿no? Lo que nos ha venido ocurriendo en los últimos años, ¿no? Cómo tener en cuenta esta incorporación en el fenotipo de estos síntomas, ¿no? Bueno, entonces, debido a que para que la utilidad de los algoritmos en aplicaciones, algoritmos de inteligencia artificial en aplicaciones de salud sea buena, depende de la curación de los datos y de los ground truths, ¿no? Del etiquetaje experto por parte de los expertos de salud, para que efectivamente el aprendizaje automático que se consiga sea robusto y esté realmente bien afianzado sobre los datos que se manejan. Bueno, hablo aquí también de datos sintéticos, ¿no? Que es un ámbito en el que bueno, estamos trabajando y en el que queremos seguir trabajando mucho más. La necesidad de poder tener muchos datos para los sistemas automáticos de aprendizaje hacen que sea necesario trabajar, además de tener datos reales que cumplan todos estos requisitos que he dicho antes, la capacidad de generar nuevos datos que desde un punto de vista estadístico sean válidos como lo son los reales, ¿no? Para aumentar de esa forma la capacidad de investigación y la capacidad de, digamos, de aprendizaje de los sistemas automáticos de información. Todos estos aspectos que relato aquí deben de ser tenidos en cuenta en la generación de estos datos sintéticos que sin duda son uno de los ámbitos abiertos en el ámbito de la biomedicina y en los que pues, creo que hay un potencial muy amplio para trabajar y para ayudar a que los sistemas automáticos de información mejoren digamos, su capacidad de ayuda al diagnóstico y al seguimiento de enfermedades. Bueno, déjenme ponerles algunos ejemplos un poco de formación profesional digamos, en los ámbitos en los que estamos trabajando en nuestro grupo de cara a generar precisamente biomarcadores digamos, de imagen, biomarcadores digitales, emulando los biomarcadores que mis compañeros comentaban antes desde el punto de vista patológico. Bueno, ahí los campos del machine y el deep learning que han tenido una evolución en los últimos 15 años enorme y sobre todo en los
más recientes años evolucionando del machine hacia el deep learning, es decir, de ámbitos en el que ya la inteligencia artificial, con la ayuda del experto, era capaz de aprender de los datos médicos, pero ahora en el deep learning se avanza hacia una inteligencia artificial que sea capaz de aprender ella sola de los datos que se le facilitan. Pero estos datos tienen que estar correctamente curados, como decíamos, ¿no? Déjenme que les ponga, para no extenderme mucho, 3 ejemplos en los que estamos trabajando intensamente desde hace muchos años en el grupo de investigación. Uno es los sistemas de ayuda a la generación de biomarcadores por imagen en el cáncer de mama, en el cáncer de piel y en la retinopatía diabética. Son 3 ámbitos distintos. Bueno, los 2 primeros relacionados con el cáncer tienen una relación, ¿no? El último en el ámbito oftalmológico. Aquí no puedo dejar de poner una diapositiva tecnológica, ¿no? Digamos, los sistemas médicos, los sistemas, perdón, de ayuda basados en inteligencia artificial, de ayuda al diagnóstico médico, se basan en este tipo, actualmente en este tipo de redes generativas y discriminativas. Las redes generativas, la parte de arriba de la diapositiva, aprenden de los datos que les entramos y generan datos que emulan a estas entradas. Y la parte discriminativa, la parte que tiene abajo, lo que hace es usar estos datos generados para compararlos con datos reales y así llegar a un ámbito, a una capacidad de clasificación y decisión. Para aprender de los datos reales, la parte generativa, la red generativa que tienen en la parte superior, necesita muchísimos datos que sean fiables. Y en lo que se basa, millones de datos, en lo que se basan esas redes complejas con muchas capas de neuronas, es en realizar millones y millones de cálculos, de forma que en el output, en la salida, digamos, de esas redes, lo que tengamos son datos cada vez más parecidos a los reales, datos más parecidos a los que se le ha entrenado a esa red. De forma que esos datos que se parecen cada vez más a los reales, luego la red discriminativa sea capaz de compararlos con el input real y darnos una clasificación que sea fiable. Esto que digo en muy pocas palabras, pues realmente es costoso, bueno, es apasionante, ¿no? Es un ámbito en el que la ciencia y la tecnología está avanzando rápidamente y pues somos muchos grupos trabajando en esto, ¿no? Voy acabando diciendo que este ámbito de personalización, por ejemplo, lo estamos aplicando a la detección y no quiero incurrir en ningún error de terminología médica que mis compañeros me pueden rectificar luego, la generación de biomarcadores, por ejemplo, para la determinación del subtipo molecular del cáncer de mama. Por ejemplo, poder detectar de forma precoz el cáncer de mama en ausencia de biopsias, sin biopsias, por ejemplo, solamente por biomarcadores de imagen, es un reto. Hoy en día no está aplicado todavía en la práctica clínica, pero esto llegará y a la práctica puede reducir de forma drástica la afectación de este tipo de cáncer, digamos, la afectación grave, la detección a tiempo de estos biomarcadores en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, este tipo de redes en el que estamos trabajando, redes que son, se le llaman redes generativas antagónicas, ¿no? Redes que aprenden de ellas mismas, de los datos que se le entran y que luego son capaces de analizar esos datos que han aprendido y compararlos con los datos reales, son realmente un futuro pues, que tenemos por delante y que estamos trabajando en ello. No me extiendo más y pues quedo a disposición. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a los 3, la verdad es que es un placer escuchar y agradecer vuestra generosidad de compartir vuestro conocimiento, vuestra experiencia. Estamos ya sobre la hora, porque esto no ha acabado aquí, tenemos una segunda mesa a continuación. Si hay alguna pregunta entre la sala, 1 o 2, pues tendría que ser muy concreta, muy rápida. Si hay, mientras lo piensan o no lo piensan, yo voy a hacer una a cada uno de ellos. La primera, Fernando, las hago seguidas. Fernando, los 3 tenéis experiencia internacional, ¿no? Pero tú tienes esa faceta de profesor aquí y allí. Desde el punto de vista formativo, todo esto que hemos estado hablando realmente ahora mismo está ya en los currículos de nuestras universidades, en nuestros posgrados,
esto está calando ya en las nuevas generaciones de profesionales sanitarios. Las hago las tres. La segunda, has comentado tú, Javier, bueno, todos hemos puesto mucho el foco en la oncología. Probablemente la oncología es donde más rápido se ha ido y donde más experiencia hay, probablemente porque, bueno, las características de la propia enfermedad o enfermedades, ¿no? Pero en uno de los marcadores no se puede usar también en enfermedades neurodegenerativas, en enfermedades metabólicas, cardiovasculares, etcétera, etcétera, enfermedades raras. Un poquito, ¿cuál es tu visión? Es verdad que probablemente la oncología es la punta del iceberg, pero todo lo demás también tiene su acogida aquí. Y por último, al doctor Domenech ha insistido varias veces en la calidad de los datos. Ahora mismo, en nuestro sistema sanitario, en los próximos 2-3 años, vamos a estar a la altura de proporcionar esa calidad de los datos. ¿Qué necesitamos para ello? Estamos continuamente poniendo barreras al campo de privacidad, propiedad, y por otro lado nos estáis pidiendo ya. Entonces, ¿cuál sería ahora mismo la situación y qué podríamos hacerlo para ir más rápido, ¿no? Para que tengáis esos datos con esa calidad que al mismo tiempo nos lo devolváis en diagnóstico y en tratamientos y en respuestas muy concretas y pasaremos a la segunda mesa si no hay ninguna pregunta en la sala, ¿vale? Gracias, Jaime. Creo que has dado un poco en el punto más caliente. Educación. Debemos formar a nuestros médicos para el futuro. Habrá especialidades que desaparecerán casi y otras que se exagerarán y otras que necesitarán de tecnólogos de otras muchas especialidades. Por tanto, desde el principio de la carrera de medicina, pues hay que meterse en la medicina del siglo XXI, no explicar la medicina del siglo XIX y XX para luego dejarles que en la residencia vean dónde están. Entonces eso no puede ser. Y ahí es un poco el mensaje social que tenemos que dar, y es que las universidades tomen el relevo a todo esto y lideren la educación en medicina de precisión desde el primer día del alumno, que además el alumno de medicina es un alumno extraordinariamente competente, porque son los mejores del bachillerato en general, y es una pena y una frustración para ellos pues no estar en la medicina del siglo XXI desde el día 1. Vale, perfecto, muchas gracias. Yo, un ápice aquí. No era mi pregunta, pero tengo que decirlo porque es el foro. Creo que totalmente de acuerdo en que la formación en la educación está perfecta. Creo que todavía a nosotros, no desde la universidad, que probablemente sean muy competentes irse de la formación, sino que en los ámbitos hospitalarios todavía tenemos un sistema muy rígido. Es decir, queremos compararnos con el sistema americano, pero no somos americanos, para lo bueno y para lo malo. Y faltan digamos, nuevos profesionales dentro de esto. Lo que he contado que discutimos los casos y no lo he contado, pero realmente todo esto se hace en comités multidisciplinares. Y esa multidisciplinaridad es lo que enriquece. Es decir, cada uno tiene que saber de lo que tiene que saber y todos juntos sabremos. No ese modelo totalitario donde uno sabe de todo y al final, bueno, cuando uno sabe de todo no sabe de nada, ¿no? Entonces yo creo que aquí faltan esa incorporación de nuevos profesionales. Y me estoy ahora a mi derecha, tenemos en un hospital meter un bioinformático. Bueno, explícale al gerente qué es un bioinformático. O sea, más allá de esto sería imposible. Ya no digo los biólogos moleculares que por lo menos están considerados. En relación a la otra, evidentemente, tengo un sesgo, ¿no? El bias que contaban antes, un sesgo porque llevo trabajando en cáncer más de 30 años y hoy es el Día Mundial del Cáncer. Me ha parecido oportuno hablar de cáncer, pero estoy totalmente de acuerdo. Estos biomarcadores han venido para cualquier otro tipo de enfermedad, es decir, esa monitorización, esa enfermedad temprana. Incluso en Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, los biomarcadores están al orden del día, cada vez más implementacionales y probablemente los análisis de imagen nos den modelos mejores predictivos que no ahora los análisis de biomarcadores en sangre. Muchas gracias. Sí, rápidamente no me puedo escapar tampoco de la pregunta formativa porque creo que estamos en el ámbito universitario y nosotros hemos promovido, y antes lo hablábamos, el primer máster interuniversitario en ingeniería biomédica en Cataluña, precisamente porque para aunar la necesidad de formación en todos estos ámbitos, ¿no? Entonces, yendo al tema concreto, ¿no? Los datos, se necesita también educación en este sentido, ¿no? Educación en el sentido de que el sistema sanitario, los gestores del sistema sanitario entiendan que es necesario generar
repositorios de datos y que es necesario que los profesionales de la sanidad tengan el tiempo y la dedicación a poder popular, digamos, generar, llenar esos repositorios con datos que sean leíbles desde el punto de vista tecnológico, que sean válidos desde el punto de vista de los sistemas de información, de los sistemas computacionales que llenamos. Nosotros en los proyectos en los que trabajo desde el punto de vista tecnológico me tengo que relacionar constantemente con el partner médico y me encuentro siempre con la barrera del tiempo, de la dedicación, de que no estamos preparados para dedicar tiempo a esto. Es un cambio cultural. En nuestro país especialmente necesitamos que las autoridades y los gestores entiendan que es necesario para llegar al objetivo final pasar por ese principio básico. Por tanto, bueno, yo creo que a base de ir generando cultura en este sentido, pues se irá avanzando, ¿no? Pero este es un aspecto, el aspecto fundamental en el que necesitamos trabajar. La información está, los pacientes, la mayoría de los pacientes no tienen ningún problema en que sus datos sean utilizados para investigación. Pero el sistema tiene que proveer las pautas, las herramientas para poderlo contemplar. Vale, tendríamos tiempo para alguna pregunta. La verdad es que hemos sido muy disciplinados los tres. Sí, por favor. Hola, muy buenas. Un poco en relación con lo que estabais comentando, la necesidad de formación, que ir un paso más allá, y es ante lo que habéis comentado varios de vosotros sobre esta generación de datos que a veces se os escapa, las dificultades que pueden tener aplicarlos en las guías de práctica clínica, implementarlos, incluso las consecuencias que puede tener esto a nivel legal. Porque, bueno, pues algún paciente puede decir que no le has aplicado o que no has utilizado correctamente biomarcadores que se han descubierto, que hay evidencia científica y clínica que los apoya y que no has obrado con, bueno, pues siguiendo un poco las líneas nuevas de investigación. Un poco cómo veis esta situación, este marco conflictivo que se puede presentar. Gracias. Yo creo que realmente es una realidad. Es decir, lo que os he contado de los biomarcadores, cómo lo implementamos, cómo lo hacemos y demás, hay que también un poco el contexto de dónde venimos en el centro, por ejemplo, en el que estoy yo, y en los centros aquí en Cataluña probablemente no sean reproducibles en cualquier centro de España. Es decir, ese acceso a la equidad que cualquier paciente, con el eslogan este de dependiendo de tu código postal, te tendrán de una manera o de otra, es lo que tenemos que luchar para que todo sea igual. Una vez que esté probablemente ahí y una vez que haya un acceso universal a estos biomarcadores y pasa porque haya una cartera de servicios donde estén incluidos los biomarcadores en cada uno de los centros, entonces sí que puede llegar este caso donde los pacientes puedan tener ese acceso y puedan decir, oiga, ¿por qué no me ha mirado usted el biomarcador X? Y el siguiente paso ya será esa incorporación de esos datos en las guías clínicas, seguramente. Hola. Y yo quería al doctor Doménech comentarle, ha hablado de las redes generativas antagónicas como de pasada, ¿no? Pero a mí me parece muy importante, si puedo ampliar algo, yo el conocimiento que tenía es el uso que se hizo para generar rostros de personas inexistentes. Entonces, en ese juego de enfrentar redes con un objetivo a competir, ¿cómo está aplicando al campo que estamos tratando? Porque me parece súper avanzado, ¿no? Sí, sí. A ver, la idea básica es que, por ejemplo, en el ámbito en el que lo estamos aplicando nosotros, en los subtipos moleculares del cáncer de mama, la idea es poder, por una parte, la parte generativa de esta red, enseñar los distintos aspectos que consideramos en la imagen, que los profesionales consideran en la imagen de ese tumor relevantes de cada subtipo, de forma que la red generativa sea capaz de generar muchísimos modelos en base a los que se le ofrecen como entrada, muchísimos modelos que emulen esas características. De forma que cada vez en la generación de esos modelos se vaya perfeccionando la base de esas ideas, de esas redes, perdón, es que se le llaman redes confrontadas, ¿no? En que hay dos redes, una intenta engañar a la otra, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿cómo la intenta engañar? Pues generando modelos y la otra viendo si los modelos que genera se parecen a los modelos reales. Para esto es necesario que los modelos que genera la primera, pues
partan de datos que sean fiables y de datos que sean muy válidos. ¿Qué ocurre? En problemas complejos como, y esto los doctores me van a corregir, en problemas complejos como los subtipos moleculares del cáncer de mama, cuando tratamos de generar biomarcadores de imagen que se basan pues, en texturas, en densidades, en granulosidades, etc., las diferencias entre uno y otro no son blanco o negro. Es decir, desde el punto de vista visual, no hay características que sean totalmente distintas en un subtipo del otro, sino que hay características que se solapan de algún modo, ¿no? Entonces, la capacidad de la red para aprender se basa en secuenciar muchísima información y bueno, pues en ser capaces de crear muchísimos modelos, de forma que al final también en base a las características que los patólogos ven en esas imágenes, seamos capaces de entrenar a la red con aquella información que sea más detallada. Por tanto, bueno, desde el punto de vista tecnológico, el funcionamiento de estas redes es conocido, si bien generan miles de parámetros, hay miles de parámetros que primero, por tanto, se acaban haciendo el fine tuning, ¿no? Que se llama, de las redes en base a esos parámetros. Pero el cuello de botella realmente está en los datos de entrada y en la capacidad que tengan los patólogos, los oncólogos, los radiólogos, de distinguir ellos visualmente y de enseñarnos a nosotros, a los tecnólogos, cuáles son las características que, bueno, pues, que aprecian en un tipo respecto al otro. Y eso es lo que nosotros luego podemos pues trabajar en la parte técnica de entrenamiento de la... Sí, por supuesto. Sí. Sí, hay unas preguntas y tenemos un poquito de tiempo. Venga. Muchas gracias por las presentaciones, ha sido muy interesante. Yo soy Ana Ripoll, presidenta de Bioinformatics Barcelona, y es una asociación sin ánimo de lucro con 70 instituciones, donde tenemos tecnólogos, tenemos, digamos, hospitales, tenemos todas las universidades, y uno de los objetivos justamente es la formación y la introducción de la tecnología en el mundo salud. Y eso, nosotros hemos diseñado todo un catálogo de estudios, ¿no? Digamos, a nivel pionero del Estado español, y no está siendo tan fácil. ¿Cuál es el problema? Es decir, ¿cómo ven ustedes, ¿no? Porque esta es una reflexión que hago y que me gustaría que me ayudaran. Porque, claro, soy física de formación y me dedico a la tecnología, pero entiendo que hay reticencias, que hay barreras desde el punto de vista de salud, ¿sí? Y que creo que la mejor manera de introducir la tecnología ha de ser con ustedes, con los médicos. Han de ser con médicos motivados. Entonces, yo entiendo que la tecnología va a poder permitir humanizar mucho más la medicina. ¿Por qué? Pues porque el médico se podrá dedicar, ¿no?, mucho más tiempo al paciente. Y hay que dejar que las tareas rutinarias las haga una máquina que posiblemente las hará mejor. Entonces, eso que yo lo veo tan fácilmente, ¿no?, que entiendo, no es tan fácil, ¿no?, de transmitirlo. Es decir, hay muchas barreras, hay muchas limitaciones, y me gustaría, yo pienso, quizá si esta formación, ¿no?, se les da a los gestores de salud, a los gestores de los hospitales, y se les hace ver, ¿no?, el beneficio que puede tener la inclusión de esta tecnología en el mundo hospitalario, en el mundo, digamos, de la primaria, esto luego irá bajando, digamos, a todos los profesionales de salud. ¿Cómo ven ustedes? Es decir, ¿cuál sería la mejor manera para poder introducir, ¿no?, digamos, esta tecnología, siendo consciente que los médicos no han de programar, no han de hacer nada de esto, simplemente han de conocer, han de entender, ¿no?, las ventajas que tiene la tecnología. Y para mí la única manera y la única solución que hay para esta transformación digital en el sistema de salud es la inclusión de equipos multidisciplinarios. Pero tiene que haber un lenguaje común, se han de entender unos y otros. Y esta es la gran dificultad. Entonces, simplemente, pues sé que no sé si es fácil la pregunta, pero me gustaría saber, ¿no?, ¿qué opinan ustedes, ¿no? ¿Cómo habría que empezar? ¿Cómo habría que incentivar, inspiracional, ¿no?,
digamos, a los médicos de que esto les va a beneficiar? Gracias. Gracias a ti. La verdad es que es una pregunta muy importante porque en el fondo es un intento de reclamar algo que todavía no se está produciendo con la suficiente energía en el ámbito, pues, del conocimiento médico. Estamos en un tiempo en el que estamos intentando practicar la medicina con el conocimiento de cómo las moléculas y los genes de nuestro cuerpo nos regulan el estado de salud y de enfermedad. Eso es muy fácil de decir, pero es muy difícil de practicar e incluso de aprender. Cada molécula hace 20 cosas diferentes según y cómo sube ella y las que tiene alrededor. Con lo cual, el médico ya no puede practicar la medicina simplemente con su cerebro, porque no le da. Él no puede ver 14 genes mutados, 20 genes que no están mutados porque suben y bajan mucho, y luego las proteínas que han salido de ahí. Eso no lo puede hacer ni el patólogo más experimentado. Imposible. Hace falta la participación, pues, de todo vuestro sector. Pero vuestro sector está tocando a una puerta en la que se enseña mucho la molécula, la bioquímica, las células y los genes, pero no se la está metiendo todavía educacionalmente en el contexto de lo que es la enfermedad, la medicina. Y eso es lo que nos falta. En las facultades de medicina nos hemos de poner las pilas con la enseñanza de la medicina del siglo XXI, que es una medicina que es de precisión porque integra el conocimiento molecular y genómico de nuestro cuerpo, pues, en la salud y la enfermedad. Y hasta que eso no se practique en las facultades, no saldrán médicos preparados para poder asociarse a todo esto. Y aún falta algo muy importante del que no se ha hablado, y es el sector empresarial, porque hace falta mucho dinero para poner a punto todo esto. Y eso no lo puede hacer, pues, simplemente las arcas públicas. No, hace falta la inversión, hace falta un nuevo sector empresarial que justamente sirva de catalizador, pues, de la aceleración de todo esto. Y eso es algo que tiene que nacer también ya. Por tanto, tiene que haber una triple intersección, lo que es la innovación, lo que es el desarrollo y lo que es la educación médica para poder utilizar todo esto. Y esto, pues bueno, es algo que en este momento Cataluña veo que ya tiene un sector puesto en el ámbito de la computación médica. Muy importante. Hace falta que las universidades se pongan a la altura de eso en la educación y los hospitales en la formación continuada de los médicos en todas las especialidades médicas, porque si nos creemos que en el COVID persistente no hay marcadores de endotipos moleculares en los fenotipos clínicos, pues también los hay. A uno le dicen, no, tú lo que tienes es sobre todo encefálico. Bueno, sí, pero en el fondo tengo muchas dispepsias y tal. ¿Dónde están los marcadores que me ponen en el sitio científicamente? La medicina la hemos intentado hacer científica desde el siglo XIX y todos nos hemos esforzado por practicar esa medicina de precisión con la ayuda de la ciencia. Ahora nos hace falta también no solo saber ciencia, sino saber meterla en el contexto asistencial, como hace el doctor que tengo a mi derecha. Nada más. Gustaría, digamos, que ustedes elevaran un poco esa voz para que realmente las universidades, sí, pudieran cambiar el plan de estudios, ¿no? Por supuesto, hace mucha Pero es falta. que yo he estado de rectora de la Universidad Autónoma y no ha sido nada fácil. Imposible. Es Pero si imposible. el 70% de los que enseñan medicina en todas las universidades españolas y americanas no son médicos. Entonces empecemos por ahí. Eso es un problema que tenemos. Es el problema que tenemos. Yo agradecería muchísimo, digamos, que ustedes elevaran esa voz, que hiciéramos entre todos llegar, ¿no?, a que realmente haya un cambio de plan de estudios en las facultades de medicina, para que podamos llegar a esa medicina de precisión que todos queremos. Es la medicina del futuro, una medicina mucho más preventiva, no solamente curar, sino prevenir. Sostenible. Vale, gracias. Simplemente una pincelada. Sí, he entendido bien la pregunta. Yo creo que aquí, por lo que comentas un poco, es cómo se implementa en un ámbito sanitario hospitalario, ¿no?, en el día a día, todas estas tecnologías. Yo creo que hay como varias capas de nivel, ¿no? Es decir, ¿por dónde entraría, no? Entraría a los gestores y a los directivos
Hombre, no está de más, desde luego, pero probablemente sean también de bottom-up, es decir, desde los profesionales que digan, oye, necesitamos estos recursos, ¿no? El ejemplo lo tienes cuando vas al médico de atención primaria y un hombre que te puede diagnosticar sin mirarte a la cara porque está todavía tecleando, ¿vale? Cómo te llamas y demás, y le dedica tiempo a teclear y no a visitar al paciente. Ese es el ejemplo de tecnología. Pero en concreto, lo que se está hablando ahora de redes neuronales en el concepto del cáncer para predecir, para emular, para pronosticar, etcétera, yo todavía es una herramienta que están verdes, es decir, están en proyectos de investigación, se está entrando, cada uno de los centros está participando de la manera, unos más, otros menos, etcétera, pero no hay un nivel de evidencia que justifique que realmente se incorporen. Hacia ahí vamos, seguro, pero todavía le quedará un poco. Y la tecnología, por supuesto, está implementada y está el sistema, ¿no? Aquí tenemos el médico electrónico, es decir, la historia electrónica, tenemos mapas de riesgo, tenemos una serie de herramientas que desde luego hay mucha gente trabajando, pero no tan tangible con esto que nos han contado a última hora. Es un poco el top o la ciencia ficción llevada a la realidad, pero todavía le queda un poco. Súper interesante. Sí, alguna pregunta más que... Sí, sí, por favor. Le estamos robando un poquito de tiempo a la mesa siguiente, pero bueno, la verdad es que es todo tan interesante Yo estoy totalmente de acuerdo en que la tecnología es la tecnología, pero no olvidemos que cuando le preguntaron a Marañón cuál era el mejor avance que había visto en su carrera, dijo que la silla. Es decir, que tenemos que compaginar la silla de Marañón con la secuenciación masiva. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Estamos abordando muchos temas y quedan muchos todavía. Yo hay uno que sí que os quería comentar que no hemos tocado, y es todo el tema de la investigación. Y la investigación, ¿a qué me refiero? Hemos hablado de diagnóstico, hemos hablado de tratamiento, de pronóstico, pero hay un algo previo, y es que venimos de la investigación en nuevos medicamentos en base a ensayo-error, muchas moléculas, ensayos clínicos, y de repente aparece ahora el mundo de los biomarcadores y ya empezamos con una diana terapéutica. Es decir, identificamos algo que no está bien, que habéis dicho que no está bien, y empezamos a diseñar una nueva molécula al lado de un biomarcador. Y esto condiciona la investigación, el desarrollo y el futuro medicamento. No hemos tocado este tema. ¿Cómo veis el tema de la aplicación de los biomarcadores en el campo de la medicina, de la investigación biomédica, del medicamento? La verdad es que el biomarcador engloba también a los biomarcadores que van a ser la inspiración a las farmacéuticas. El 30% de los nuevos medicamentos en todas las farmacéuticas más poderosas son terapias dirigidas ya. Pero claro, todas no tienen un test de acompañamiento terapéutico todavía. Y además, las dianas a las que van, cada uno las regulamos de forma diferente. Por tanto, hace falta una farmacogenómica nueva para terapias dirigidas también. Por tanto, hace falta mucha investigación que se tiene que hacer en clave de medicina de precisión, porque no hay otra. Ya éramos precisos, pero vamos a ser más precisos, vamos a ser más moleculares y genómicos, vamos a aceptar que nuestro cuerpo no es solo lo que se ve, sino lo que está dentro. Y lo que está dentro, que tenemos la suerte de saber cómo funciona en muchos sitios, muchas enfermedades. Enseñémoslo, desarrollémoslo tecnológicamente y institucionalicémoslo. En el estado de Maryland se ha creado un programa de mejora asistencial en el cual se ha englobado la medicina de precisión. Eso debiera hacerse en las 10 y no sé cuántas comunidades autónomas tenemos en este país. Pues yo creo que aquí ya se está muy adelantado. Pues bueno, yo creo que es muy importante que a eso se unan las universidades, los centros de investigación, porque no solo se miran las moléculas, hay que mirarlas en relación al paciente, claro. Os dejo que sobre esto, pero quiero entender que al lado de una nueva molécula vamos a probar un biomarcador que sí o sí, si se cumple un determinado tipo de características, ese medicamento se puede prescribir, y si no las cumple, ese medicamento no se puede prescribir. Bueno, es una buena pregunta. No sé por qué encendió el micrófono ahora. Me tocaba a mí, ¿no? Digamos que esta medicina de precisión y lo que se está haciendo ahora, probablemente desde muchas farmacéuticas, desde los ensayos iniciales, aquí está la doctora Mayén, si digo algo de oncología que me corrija, que seguro que ella es investigadora de muchos,
No me consta ningún ensayo clínico que no tenga una fase exploratoria de biomarcadores asociada. Es decir, tú tendrás una hipótesis que el biomarcador A, cuando está elevado, tu fármaco B funciona, y eso es fácil de entender. Si está sobreexpresado, lo inhibo y funciona de una manera bien o acorde, pero en el exploratorio probablemente se metan todas estas ómicas que hay que analizar, todos estos biomarcadores, tanto en tejido como también en plasma, ¿no?, de los pacientes, para intentar entender por qué han ido bien los que han ido bien y por qué han ido mal los que han ido mal, cuando todos tenían ese marcador. Esto quiere decir que las cosas son complejas, la biología es compleja y los humanos somos complejos, y tenemos problemas complejos con soluciones que todavía son sencillas. Todas estas ómicas que meten capas de información todavía son limitadas. Tenemos muchísima información que meter. ¿Tiene que ir un companion diagnostic con un biomarcador? A la pregunta en concreto, ahora la tendencia es que sí, pero tenemos los tumor agnostics, en lo cual, como sabéis, tenemos un biomarcador que está alterado en multitud de tumores y se pueden dar con diferentes fármacos, con lo cual volvemos a abrir el embudo a nuevos fármacos. Yo lo que hay que hacer es entender bien por qué funciona y entender por qué no funciona, básicamente. Sí, pero ya que has aceptado el reto, de lo que estamos hablando ahora mismo también es de que estamos en sistemas sanitarios como nuestros públicos, con recursos limitados, y que esto puede ser en algún momento determinado la balanza en la que al regulador, al prescriptor, le haga aconsejar e incluso impedir que se prescriban y se indiquen determinado tipo de tratamientos. Iríamos un poquito también. ¿Por qué? Pues porque los medicamentos que están llegando son más seguros, más eficaces, pero también mucho más caros. Entonces, ahora mismo, ¿cómo conjugamos todo esto? Bueno, aquí seguramente le tendría que responder otro que tenga otro cargo, ¿no?, de gestión, etcétera, de por qué, pero yo creo que la ventaja de estos fármacos seguros y demás es que, como ponía en unas diapositivas los quesitos, ¿no?, me gustan los quesitos que se va particionando. Al final no estamos tratando una entidad tumoral, sino estamos tratando a un grupo muy seleccionado y muy específico con un fármaco muy específico. Con lo cual, sí que será caro, pero estratificando ese paciente sí. Eso sí, esos tienen que funcionar, sí o sí, porque si no, entonces no estamos avanzando. Y yo creo que en esa fórmula, los gestores que tengan que evaluar si el fármaco es correcto o no. ¿Quiénes tengan las peores partidas? Las enfermedades minoritarias, por definición. ¿Cuál va a ser tu rama control? No hay. Pero al resto entiendo que van por ahí los tiros. Bueno, tendrán que disculpar a ustedes y a los ponentes porque no podía permitir que estén cerca de ellos y no hacerles estas preguntas. Vamos a pasar ya a la segunda mesa. Ya están los ponentes preparados para subir a la mesa. Disculpas por haberles robado unos minutos y ustedes no se marchen, que seguimos. Muchísimas gracias. Cinco minutos entre mesa y mesa.